¿Qué os cuento? Decirme. Pues un poco cómo ha ido la reunión. Pues he recibido hace escasos minutos a 3 personas de las que han venido a manifestarse frente a esta delegación, reivindicando, bueno, pues el que se vuelva a abrir el punto de atención continuada que se cerró hace unos meses por las noches, en horario nocturno en Ayllón. Hemos estado manteniendo un diálogo fluido, abierto, porque yo, primero, entiendo que hay que escuchar a todo el mundo, entiendo también que la gente pueda estar molesta por las medidas que entienden ellos que les afectan, y también muchas veces hay que hacer un esfuerzo superior para explicar estas medidas. En esta reunión, naturalmente, he escuchado todas sus reivindicaciones, me han entregado unos documentos con una serie de parámetros que ellos creen que nosotros no estamos considerando correctamente, y yo también les he dado traslado de todos los parámetros que nosotros hemos tenido en cuenta. Les he explicado que, bueno, pues que la Junta desde el principio ha estado teniendo en cuenta todos aquellos parámetros que se pueden tener en cuenta, como el tiempo, las distancias, el envejecimiento, y con esas premisas se ha tomado una medida que es el cierre nocturno de unos puntos de acción continuada que tenían un médico por la noche. Desde un principio, la Junta, y así lo ha expresado el consejero, ha estado pendiente de la evaluación de esa medida y ha estado además atenta a todas las posibilidades que hubiera para paliar cualquier efecto negativo que tuviera, como por ejemplo poner el Hospital de Aranda a disposición de la zona nordeste de la provincia, como así se ha hecho y está funcionando, y también el difundir el 112 como un sistema eficiente de atención de las verdaderas emergencias, o el refuerzo del transporte sanitario con la puesta a disposición de ambulancias de otras provincias o incluso de otras comunidades. Las posturas no han variado en este momento y entendemos que sigue habiendo elementos suficientes como para mantener esta medida tal como se tomó. Seguimos siendo flexibles. De hecho, durante la Semana Santa han estado los puntos de atención continuada de estos municipios abiertos por la noche y ha habido allí también un médico. Así lo hemos hecho también a lo largo del invierno en episodios de nevadas o cuando las condiciones así lo han requerido o por aglomeración de personal, y así lo haremos. También les he comunicado que seguimos evaluando la medida. De hecho, la evaluación que hemos hecho desde que se tomó hasta hoy indica que no ha habido ni un incremento de las urgencias, ni una falta de atención, ni parámetros que nos hagan ver que la medida está mal tomada, lo que no significa que no sigamos atentos a cualquier variación. La reunión ha sido muy cordial y yo naturalmente daré traslado a la consejería de todo lo que me han presentado para que se tenga en consideración. Si bien la consejería ya conoce esta información, puesto que ellas también han tenido ocasión, digo ellas porque eran 3 mujeres, ocasión de reunirse con el consejero, con el director general de asistencia sanitaria, con el gerente regional de salud. Sí les he dicho que seguimos trabajando por que el sistema de salud mantenga la calidad, y eso se hace sobre todo, y lo dije el otro día en la rueda de prensa, gracias al trabajo de todas las personas que están al frente, tanto en primaria como especializada, de esa atención, aquellos que la están, y seguimos teniendo una valoración positiva a pesar de que circunstancialmente, bueno, pues no es lo mismo que era. Me refiero al personal, sobre todo, que ha aumentado su horario, que ha visto sus sueldos disminuidos, y sin embargo los pacientes que acuden al médico no están sufriendo esas circunstancias y no están recibiendo una atención. Eso es lo que hay que agradecer a todas estas personas que día a día hacen su trabajo y están ajenas a todo este ruido. Y lo que me queráis preguntar. Le preguntábamos a las portavoces, delegado, si ellas pensaban que después de lo ocurrido en educación podía quedar una esperanza para que también se diera marcha atrás, un paso atrás por parte de la Junta de Castilla y León en relación a estos centros de urgencias. ¿Qué opinan? Bien, no lo sé. No sé si como delegado me toca opinar. Sí puedo decir que yo me alegré ayer de la noticia que se difundió inmediatamente de las palabras del presidente de la Junta, que creo que tomó una decisión, pues me parece sensata y ponderada, como yo creo que hace o trata de hacer siempre. Hizo hincapié el presidente en algo que también me gustaría resaltar, y es que no siempre hemos sido capaces de explicar bien las medidas que se toman, porque muchas de ellas no son fáciles de explicar y sobre todo con la urgencia que requieren los medios, y eso es culpa nuestra.
pero no debemos de cejar en ese empeño. Entiendo que son casos distintos y cosas distintas, y entiendo también que una cosa es lo que los datos fríos reflejan, datos de gestión que uno puede defender en un consejo de administración, pero también la política muchas veces tiene que tener en cuenta otros parámetros. Naturalmente será una decisión que, si la llega a tomar el presidente de la Junta o el consejero, pues ofrecerá las oportunas explicaciones. No me toca a mí, desde mi posición, inclinarme por uno u otro caso, sino sí tratar de ser muy riguroso en la explicación de la información de gestión, que es la que yo tengo que trasladar a la plataforma, a los alcaldes, a los ciudadanos, a los medios o a quien me la pida. Ellos insisten en que tienen miedo porque tanto desde Segovia como desde Aranda la ambulancia tarda alrededor de 1 hora, 50 minutos. Bueno, la verdad es que las medidas que nosotros tenemos y la media de tiempos desde que se tomó la medida hasta ahora no dice eso. Bien, es verdad que eso es algo que ya pasaba antes de que hubiera o no hubiera un médico por la noche en Ayllón. Es decir, son cosas distintas, son temas distintos. Y naturalmente continuamos trabajando también en la mejora del transporte sanitario dentro de lo que la situación y los recursos nos permiten. Pero ahí estábamos hablando de una ambulancia medicalizada con una media de 15 minutos, la de soporte vital básico, la que ya tiene todos los medios, tenía 35 minutos de media en estas poco tiempo, y el helicóptero 37. Con lo cual estamos hablando, ojo, no confundamos esto con las isocronas, que son términos técnicos teóricos que luego no tienen por qué responder a cada caso concreto. La media siempre es una cosa que no falla, luego cada caso concreto podrá dispersarse lo que quiera de la media. Y el helicóptero estaba tardando en torno a 36 minutos. No tenemos tampoco un tiempo suficiente desde que se tomó la medida como para saber si esto ha afectado. Sí hemos detectado, por ejemplo, que han disminuido las urgencias en toda la zona desde que se tomó la medida en estos meses, y hay menos personas que acudan a las urgencias por la noche en Riaza. Es decir, no ha supuesto un incremento de trabajo en Riaza, sino al contrario, por ejemplo. Y en el caso del hospital de Aranda ha habido un pequeño aumento de las urgencias en general, pero achacables a la propia dinámica del hospital, porque ya hablamos de cifras mucho mayores, y por tanto no ha habido una diferencia como consecuencia de que ahora tengan que... Ya lo atendían, pero ahora Aranda, digamos que toda la zona nordeste lo tiene como un hospital más, igual que antes tenían el de Segovia, y pueden acudir a él para urgencias o para lo que quieran. O sea que no hemos detectado en este tiempo de evaluación diferencias significativas que nos hagan reconsiderar que desde un punto de vista técnico la medida tenga que ser cambiada. Insisto, yo no tomo decisiones políticas, sino que gestiono la política de la Junta en el territorio, y por tanto, si el consejero o el presidente tomaran cualquier otra medida y la explicaran en términos técnicos o políticos, pues naturalmente estaríamos atentos. La medida parece que supone un ahorro de en torno a 1 millón de euros. ¿Podría decirnos si esa es la cifra correcta? No lo sé, porque realmente he oído esas cifras, pero no, sinceramente no me he preocupado de saber si se ahorra o no se ahorra, sino de saber si estamos atendiendo o no estamos atendiendo la salud de los segovianos. Y eso es la preocupación desde el principio, y es, también se lo he explicado a ellos, algo en lo que le he insistido mucho al gerente de primaria. Creo que en una rueda de prensa que di no hace mucho les expliqué que de las primeras cifras que yo informé a las siguientes había habido una disminución, y era porque mandé a los inspectores de sanidad a ir a los libros donde se registra la actividad de los consultorios e ir línea por línea sumando, porque saben que no todo el mundo usa el ordenador, y sí todo el mundo apunta en el libro las entradas, salidas y qué es lo que ha sucedido. Pues estuvieron una semana leyéndose los libros y sacando los datos de allí, y la sorpresa fue que disminuyeron aquellas cifras cuando hablé por segunda vez respecto a las primeras, que eran un cálculo más aproximado. Es decir, que yo creo que no hemos tomado una medida lesiva para la salud, sino que esta medida no está afectando a la salud. Otra cosa es la percepción que tengan los ciudadanos por otras muchas causas, y que además reivindiquen, y que naturalmente están en su derecho de reivindicar, cómo no, y nosotros de escucharlo, no en el derecho sino en la obligación de escucharles. Me han entregado una carta que haré llegar al consejero, y me han entregado también su propio informe en el que ofrecen otra serie de datos que naturalmente ya conocíamos, pero que volveremos a repasar,
como hacemos siempre. Ya en otra rueda anterior les dije que una vez tomada una medida se evalúa y si lo podemos hacer mejor, volveremos a tomar las necesarias. Estamos siendo flexibles, estamos enviando médicos siempre que las condiciones lo requieren. Ya les comentaba, en Semana Santa hemos ampliado, con las nevadas hemos ampliado. Cuando haya previsiones de que haya más gente, se enviarán a Illón o a cualquier otro lugar. Esto se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si contesto a la pregunta o no, pero... Sí. Y ¿Le luego, consta que está en estudio en la Junta de Castilla y León el poder flexibilizar esta medida? Es que la medida es flexible desde el principio. La medida desde un principio ha sido flexible. No se ha tratado de un cierre riguroso, ni se ha tratado, como decía también, de una medida tomada a la ligera, sino que es una medida que no es más que otra dentro de una reestructuración completa de la sanidad que ha empezado en la especializada y que ha tenido sus consecuencias desde el punto de vista de la organización, del ahorro, de la atención, pero va a continuar y continúa en la primaria. Y el objetivo es sacar hasta la última gota de zumo de los recursos que tenemos para poder ofrecerse a los ciudadanos. No se trata de ahorrar por ahorrar. De hecho, los presupuestos de la Junta en Sanidad, Educación y Servicios Sociales son los que menos han disminuido, pero con una diferencia abismal. Hablamos de un 0,5 de disminución en sanidad. Bien es verdad que hay que pagar una deuda anterior que se adquirió no porque se gastara alegremente, sino porque los presupuestos del Gobierno de España de entonces decían que crecíamos al 3,5% y decían que iba a ingresar a las comunidades tanto dinero, y las comunidades se hacían el presupuesto con eso. Cuando la economía caía a un 2 y el Gobierno decía que no pagaba aquello, nosotros teníamos, sin embargo, que hacer frente a los compromisos, y eso supone en torno a 1.000 millones de deuda que hay que pagar con el mismo presupuesto que teníamos, y no podemos endeudarnos más. Pues con todo eso, mantener un sistema de salud con calidad exige esfuerzos a los profesionales y también a los ciudadanos, pues alguna comprensión, y también tendrá que tener algún pequeño efecto, pero nunca sobre su salud, sino si acaso sobre el modo en el que hasta ahora lo venía recibiendo. Pero yo creo que eso, yo creo que sí que podemos estar satisfechos de cómo Castilla y León está soportando mucho mejor que otras comunidades este asunto. Se nos compara con Castilla-La Mancha, no hay comparación. Castilla-La Mancha está hablando de centros de salud, no está hablando de consultorios. Hay más de 280 consultorios en toda la provincia. Solo 6 tenían horario nocturno, pero tenemos 280, eso no lo hay en Castilla-La Mancha. Y tenemos 13 áreas básicas de salud en el sector rural. Y esas siguen con su dotación y siguen con su capacidad de atender dentro de la zona básica de salud, con sus isócronas, toda la salud, igual que en el resto de la región, porque recordar que solo 19 zonas de salud de todas las que hay en la región tenían ese servicio duplicado, que no era eficiente. Es una medida de eficiencia, porque se comprobaba que eso no mejoraba la salud. ¿Por qué se pusieron en su día? Pues lo ignoro, y quien tomara esa decisión tendrá que explicarla. ¿Y por qué ahora hay que cerrarlas? Bueno, pues los estudios que ya se han difundido nos indican que parece una medida razonable, pero naturalmente que se puede flexibilizar. Es una medida flexible siempre. ¿A qué se deben esas diferencias en los tiempos y distancias que maneja la Administración regional y el estudio que les habrá presentado hoy la Sí, yo no lo sé. Yo sí sé que el primer estudio de distancia se hace de acuerdo con los mapas oficiales del Ministerio de Fomento y teniendo en cuenta el estado de las carreteras y los límites de velocidad. Y ante la insistencia de los vecinos, lo que hacemos es enviar funcionarios de Fomento a aquellos lugares que parece que planteaban, según ellos, más dificultades, con sistemas de medida homologados, es decir, hacer medidas por parte de técnicos que no arrojan diferencias significativas respecto a lo que teníamos, y por tanto confirman. Yo no tengo constancia de cómo han tomado las medidas quienes están difundiendo otro tipo de medidas. Supongo que lo habrán hecho como les haya parecido oportuno, pero nosotros tenemos que hacerlo con sistemas de medida homologados y por técnicos, porque si no serían opinables las medidas, ¿no? Y una medida no puede ser opinable. Y hasta la barra esa de iridio en París, que creo que ha disminuido incluso un poco el tamaño.
Y disculpe, no sé si he tomado bien los datos cuando ha hablado de las distancias o los tiempos que tarda una ambulancia medicalizada, los tiempos medios y después la de soporte vital básico y el helicóptero. ¿Son de 15? Sí, habíamos hablado 15, 35 y 37. En el caso concreto de esa zona, y para las muy pocas medidas, por favor, no es una media que matemáticamente se pueda considerar significativa. Es decir, si yo pusiera esto en un trabajo de investigación, me suspendería, porque no tenemos simplemente información de que con lo que ha venido pasando después de la medida no parece que haya una diferencia significativa con lo anterior. Por tanto, estas cifras, por favor, con la máxima prudencia, porque no se trata... Necesitaríamos más periodo y necesitaríamos más tiempo para evaluarlas correctamente. Pero esto es desde el 1 de octubre. Esto es desde... vamos a ver, este estudio que se envió, por cierto, a todos los ayuntamientos y que tiene también una plataforma, entre el 15 de octubre y el 31 de enero de 2013. 15 de octubre y 31 de enero. ¿El enviar médicos a los PAC de manera intermitente no encarece el servicio? No lo sé, pero insisto, es que lo de que el servicio sea caro o barato no es más que una circunstancia. Lo que hay que hacer es atender con los recursos que tenemos la... Es que yo creo que hablamos demasiado de recortes o de ahorros en sanidad y lo que estamos haciendo es tratar de optimizar. Yo creo que esta crisis desgraciada que sufrimos también hay que verla como una oportunidad de repasar todos los sistemas y huir de todo aquello que hasta ahora estábamos haciendo de una manera correcta, pero que como había abundancia de recursos no estábamos a lo mejor evaluando tan intensamente como teníamos que evaluar. Y es muy probable que, si Dios quiere, y es verdad lo que se dice, que este año es el último de la crisis, muchas de las medidas que han tomado se queden para siempre, porque, bueno, pues no lo sé. Es decir, aquí estamos haciendo un esfuerzo en esta delegación, y lo he comentado también en alguna ocasión, que nos ha llevado en torno a un ahorro anual de 160.000 euros, pero a base de tomar medidas como pueden ser la disminución de las veces que se limpia este despacho, por ejemplo, o las horas que está abierto el edificio, o la regulación de la calefacción, o 1000 cosas, quitar alquileres que teníamos y que hemos tenido la oportunidad. Bueno, pues eso se quedará para siempre, porque cuando vengan las vacas gordas no voy a limpiar 3 veces el despacho todos los días, no tiene sentido. Aunque el buen tiempo parece que tarda en llegar, dentro de nada ya estaremos casi en verano y esa zona va a recibir bastantes más personas, pues de vacaciones, etcétera. ¿Desde cuándo más o menos está previsto que se pueda volver a abrir por las noches? Al igual que se ha hecho ahora en Semana Santa. Desde el momento en que haga falta y siempre que haga falta. La fecha concreta ya no lo sé, porque tenemos que coger el calendario, ver las fiestas locales, etcétera, etcétera. Pero esa información la... No digo que si coincide un poco con la época estival del mes de junio, etcétera, y qué parámetros sobre todo toma la Junta para saber cuándo hay que abrir. Naturalmente hay una experiencia anterior y sabemos cuándo hay fiestas y cuándo se producen aglomeraciones de visitantes, etcétera, y coincidiendo también con grandes puentes en Madrid, etcétera. Toda esa información la tienen en la gerencia de primaria y esa es la que hace que de manera automática ya destinen medios a esa zona o a las demás que hagan falta. Eso no es nada fácil, sobre todo en verano, porque la gente tiene la costumbre de tomar vacaciones en verano, los médicos también. Eso exige un sobreesfuerzo a los compañeros para cubrir las guardias. Pero se ha venido haciendo tradicionalmente, es decir, eso no afecta específicamente a esta medida ni va a suponer un cambio en la medida, sino que es algo que se ha hecho siempre. Se ha reforzado, siempre que se ha tenido que reforzar, el centro de salud, el consultorio, el punto de atención continuada o lo que hubiera sido necesario.